Buenos días, querida iglesia, ¿cómo están todos? Qué alegría de verles, ¿cómo están? ¿Listos para recibir la palabra de hoy? Vamos a preparar el corazón para eso, amén. ¿Y cómo preparamos el corazón? Vamos a orar. ¿Y qué quiero pedirle? Que se pongan todos de pie, amén. Voy a pedir que levanten tus manos al cielo, que toda esta iglesia ponga sus manos en alto. Diga conmigo: Padre amado, en el nombre de Jesús, hemos venido esta mañana para buscar de ti. Este es un día clave para mi vida, es un día importante para mi vida. Yo quiero ser alimentado, quiero que tú toques mi vida, que cambies mis pensamientos, que me des una nueva vida. Obra hoy en mí y que tu palabra obre, trabaje y transforme y quite todo error de mi vida y me enseñes tu voluntad. Hoy me dispongo para oír tu voz en este lugar. Dígale: Padre, yo te bendigo. Dígale: Padre, yo te adoro, yo te exalto. Dile: te doy todo mi corazón. Dile: y gracias por tenerte como el Señor y Salvador de toda mi vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, Señor. Puede tomar su asiento. Esta mañana voy a pedirles que busquen en la palabra de Dios, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el cuarto libro del Nuevo Testamento. Están primero los Evangelios y luego viene el libro de los Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 2, versículo 41, en adelante voy a leer algunos versículos. Hechos 2:41. Vamos a leer la palabra de Dios. 2:41, voy a leer su palabra. Dice: así que los que recibieron su palabra, la palabra de Pedro, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Luego el 46 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser ¿qué? Los que habían de ser salvos. Muy bien. El tema que quiero compartir con todos ustedes esta mañana, que creo que el Señor nos está trayendo este tema y esta palabra para poder aplicarla a todo nuestro ser, es las células de hogar. Las células de hogar. ¿Cuántos saben qué es una célula de hogar? ¿Cuántos van a célula? Levanten la manito. Los que van a una célula. No, pero levanten la mano, no la baje. Yo quiero ver quiénes van a célula. No, manténgala en alto. Ok, listo. Entonces, estoy hablando con una audiencia que casi toda conoce qué es lo que es una célula de hogar. Nosotros hemos aprendido el beneficio que tiene estar en una célula. Porque este no es un invento de esta iglesia ni de una iglesia de por allá, sino que vamos a ver el fundamento bíblico que tienen las células de hogar. ¿Por qué? Porque este fue el método que Dios utilizó para poder proteger el crecimiento de la iglesia de Jesucristo desde el comienzo. Recuerde aquí que después de que Pedro predica la palabra, predica un mensaje poderoso, en medio de todos los judíos que se habían reunido, Pedro, lleno del Espíritu Santo, comienza a hablar sin ningún temor, sin vergüenza, la palabra de Dios. Y dice aquí que inmediatamente se convirtieron 3,000 personas. Dentro de los miles que estaban ahí, 3,000 respondieron al llamado de Pedro. Y esta gente, por el mensaje de Pedro, se arrepintieron de sus pecados y reconocieron a Jesucristo como su Salvador, que era lo central, que era lo más importante de lo que tenían que reconocer ellos. Entonces así se protegió todo ese crecimiento multitudinario que comenzó a haber de la iglesia de Cristo, que nunca había sucedido.
Nunca había habido una explosión de crecimiento de tantos miles de cristianos, porque todos eran judíos y de la religión judaica, ¿verdad? Entonces así se protegió ese fruto. Entonces en el comienzo los cristianos no tenían templos, como nosotros hoy, que los cristianos en el mundo tenemos templos, hemos construido salas, salones, iglesia no, porque la iglesia somos nosotros, pero se han construido templos hoy. Pero en ese tiempo, ¿qué templo tenían los cristianos? Los cristianos no tenían lugar, sino lo que existía era el templo de los judíos en Jerusalén, que había construido Salomón. Pero eso se construyó casi 800 años antes de Cristo y todavía estaba el templo en Jerusalén, ¿verdad? Eso era lo que había, pero para el ritual judío, era para el culto judío. Pero eso no era para el cristianismo. Los cristianos ahí no tenían nada que ir a hacer, porque ahí se hacían sacrificios, ¿verdad? En el pasado se habían hecho sacrificios de animales, pero ya el sacrificio último y final era Jesucristo, el Cordero de Dios. Entonces ya no había que ir al templo a celebrar ningún tipo de ceremonial. Pero los judíos siempre tendían a ir y a regresar al templo para acercarse a las oraciones, etc. Y lo otro que existía en el templo, en el tiempo del Señor, eran las sinagogas. Las sinagogas judías eran varios lugares donde se reunían todos los judíos para ir a escuchar la palabra del Antiguo Testamento, que era todo lo que ellos tenían, la ley de Moisés, los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, pero también los profetas. Ahí se reunían a leer la palabra de Dios y a ser instruidos. Entonces todo judío que quería aprender no iba al templo para aprender, iban ¿dónde? A las sinagogas. Y ahí entonces se enseñaba la palabra de Dios, pero el Antiguo Testamento, porque el Nuevo no estaba escrito cuando Jesús vino, no había nada, no había Biblia del Nuevo Testamento, eso es nuestro, es desde ahora. Entonces eran esos lugares de enseñanza, pero de lo antiguo. Ahí se leía la ley de Moisés. Ahí los doctos, los maestros enseñaban la palabra al pueblo que se reunía, y cualquiera podía ir a escuchar la palabra de los rabí, de los maestros que enseñaban la palabra de Dios. Entonces, a través de lo que pasó con las casas, cuando la gente se comenzó a convertir al Señor, comenzaron a funcionar dentro de las casas, y todo comenzó a funcionar en la iglesia perfectamente. La iglesia naciente pudo funcionar, pudo avanzar, pudo congregar, juntar a toda la gente. ¿Por qué? Porque se abrieron las casas de ellos mismos. Entonces, gracias a esas reuniones que se hacían en los hogares, es que la iglesia pudo funcionar y no tuvo problema con retener y guardar a los miles que se convertían al Señor, porque no necesitaban templo. Ellos, ¿qué necesitaban? Sus casas. Abrían sus casas. Habían 120 primero que fueron llenos del Espíritu Santo en Pentecostés, junto con los 12 apóstoles. Ahí estaba María, la madre del Señor, y sus hermanos. Y 120 personas en total. Y esos hombres y mujeres llenos del Espíritu fueron los que se encargaron entonces de sostener el andamiaje de todo ese crecimiento que comenzó a ser explosivo. Porque imagínense, de ser 120 llenos del Espíritu Santo y pasar a ser 3.000. ¿Qué te parece eso? ¿Qué le parece? ¿Le impacta eso a usted o no? Que una iglesia de un día para otro, en una tarde, pasan a ser 3.000. ¿Y qué iban a hacer con esos 3.000? ¿Dónde no podían reunirse en la calle? Porque había temor de la religiosidad judía. Entonces ellos no se podían exponer a los judíos que andaban por todos lados tratando de acusar a los cristianos. Dentro de ellos también después estuvo Saulo, que llegó a ser el apóstol Pablo. Entonces, ¿dónde se protegía el fruto? Diga, en las casas. Dígalo fuerte, en las casas. Entonces, esos miles de personas que se convertían, judíos, pero también personas de otras naciones que comenzaron a acercarse al Señor Jesucristo, lo comenzaron a reconocer como el Mesías Salvador, como el Mesías enviado de Dios, que era lo que los judíos en general no creían. Ellos rechazaron al Maestro y lo crucificaron. Entonces todo el que se convertía a Cristo pasaba a ser un enemigo del judaísmo, pasaba a ser un traidor del judaísmo. ¿Comprende? Porque estaba creyendo en aquel que clavaron en la cruz, y después se dice que resucitó de los muertos. Se dice porque los demás no creían. Jesús no se manifestó a todo Israel cuando resucitó de los muertos. Solamente se manifestó a sus discípulos en carne y hueso, resucitado ya, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó con el pueblo de Israel?
y los extranjeros residentes que comenzaron a creer en Jesucristo en Jerusalén, porque ahí comenzó todo. La iglesia cristiana no comienza en Roma, como nos dicen los romanos. La iglesia cristiana comenzó en Jerusalén. Ahí inicia la iglesia con los 12 apóstoles. Entonces, esta gente comenzó a creer en Jesús como el Salvador, y ellos comienzan a creer en la cruz, comienzan a creer en el sacrificio de Jesús en la cruz, comienzan a creer en el derramamiento de la sangre del Señor, comienzan a creer en el beneficio que logró Cristo para ellos con su muerte en la cruz, y reconocieron que esa muerte permitía el perdón de todos sus pecados. Comenzaron a reconocer que lo que Cristo hizo al morir era la muerte de ellos. Entonces ellos, en gratitud a la salvación que Dios les dio, comenzaron a seguir al Señor en las casas, porque era la única manera de poder entonces congregarse. Ahora, para nosotros hoy, las células de hogar, las casas, las reuniones que se hacen en casa, ¿qué es lo que significan? Para nosotros son un modelo de cómo se puede cuidar la iglesia. Un modelo de cuidado, eso es la célula. No es que nos dio una idea de que abramos las casas y tengamos un líder y hagamos una reunión una vez a la semana para tener una reunión más. ¿Usted cree que esa es la función de una célula? No. No, hagamos una reunión más porque como tenemos poca, tenemos el domingo, metámosle una reunión más para que tengamos una hora más de reunión. Las células no, son un modelo bíblico. Las casas son un modelo bíblico porque así se sostiene y se cuida a cada persona que se integra a la fe de Jesucristo. Por eso es tan importante que tú no solamente estés el domingo en una casa, en la iglesia, sino tener un lugar, una célula donde tú debes ir para que seas guardado. El día domingo usted no es guardado, usted escucha un mensaje, alabamos al Señor juntos. Pero ¿dónde usted es conocido y dónde es guardado? ¿Dónde? En la célula. En la célula está la iglesia en chico. Es una iglesia chica, no es otra iglesia. Es nuestra iglesia, pero diseminada o dividida en muchos hogares donde estamos entonces ahí siendo cuidados, siendo fortalecidos en cada hogar. Entonces, son una estrategia de Dios. Fue una estrategia. Dígame que si no es una estrategia sabia de Dios, decir, bueno, ¿dónde se van a reunir mis hijos? No tienen templos. ¿Qué es lo mejor para reunirse? Una casa, un lugar privado bueno, ahora las casas ya no son tan privadas. Hoy día escuché una noticia increíble, una señora que decía que se metió una turba, le rompieron la reja, se metieron 12 personas, los amarraron, les quitaron todo. Todo, ¿sabe lo que es todo? Le llevaron refrigeradores, televisores, cocina, los dejaron sin ni cama. ¿Puede creer eso usted? Una turba, les llevó todo en un camión. Y nadie se dio cuenta. ¿Por qué? Porque los maniataron, no pudieron llamar a nadie, pensaron que se estaban mudando los vecinos, no sé. ¿Se da cuenta cómo está el mundo hoy o no? ¿Se da cuenta que ya la cosa está como para ponerle la sentencia final? Una turba, se llevaron todo. Yo digo, wow, yo pensaba, ¿qué pasa si hacen eso en mi casa? Cosas de valores no tengo, 2 teles. Todo, ¿quién no tiene tele, no? Ya, pero ¿qué más? No tengo joya, no tengo plata a guardar. Mi perro lo sentiría más que nada. Pero lo prepararía bien para que mordiera bien a los ladrones. ¿Cierto? a que los deje así pilucho a los ladrones. Pero bueno, la gente sufre porque te roban un refrigerador. Bueno, uno dice, con esfuerzo me compro otro, no sé. Pero que te roben todo. ¡Wow! Es impresionante, ¿no? Bueno, en ese tiempo no habían turbas. Entonces las casas eran un lugar como de resguardo, un lugar de refugio. La casa sigue siendo hasta el día de hoy una estrategia de Dios en las iglesias de todo el mundo. O sea, las células no es una estrategia de la visión G12. Las células son una estrategia divina. Diga conmigo, estrategia divina. Por eso que estar en una casa, no toda persona quiere ir a una casa, no toda persona se atreve a ir a una célula, porque tiene que romper varios parámetros. Pucha, voy a ir a otra casa donde no conozco, es otra señora, es otro caballero. ¿Qué me tengo que ir a meter a una casa para escuchar la palabra de Dios? Usted tiene que romper barreras para llegar a una casa de otro hermano, para oír la palabra de Dios, ¿cierto? Hay que romper barreras, diga conmigo, hay que romper barreras. Para llegar a una casa y sentirme allí, como en mi casa, sentirme cómodo allí, porque es un lugar como de refugio. Entonces, ¿quién fue el que reeditó o quién fue el que reactivó las células en el tiempo moderno? ¿Sabe dónde fue eso? En Corea del Sur.
Dios comenzó a hablarle al pastor David John Guichon, que ya falleció hace poquitos años, el que tuvo y aún sigue siendo una de las iglesias más grandes del mundo, en Seúl, Corea del Sur. Y este pastor recibió de parte de Dios la visión dada por Dios de que él podía reactivar el mismo modelo que usó la iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque la iglesia del pastor Cho comenzó a crecer a multitudes. Él comenzó con 80 personas, 60, que era un grupito que tenía una carpa toda pobre, decía él, una carpa toda rota. Cuando llovía se les llenaba de agua adentro en esa carpita que ellos tenían. El Señor le dijo, cree por cosas mayores, porque yo te voy a dar una tremenda iglesia. Y él comenzó a creer, a orar y a avanzar sobre Seúl, cuando Seúl era pobre, pobre, pobre. La gente recogía comidas en la calle, en Seúl. En ese tiempo, el pastor Cho recibió el llamado a levantar células de hogar. Pero no tenía líderes varones, tenía puras mujeres. Y el Señor le dijo, ¿tú crees que las mujeres no están para servir? Y le empieza a decir, ¿quién se le manifestó al Señor en primer lugar? ¿Quiénes fueron los que descubrieron la tumba vacía? ¿A quién se le manifestó el ángel? ¿A quién se le manifestó primero Jesús? A las mujeres, a las mujeres, a las mujeres. Entonces pon a dirigir las mujeres. Y que una mujer dirigiera en Corea del Sur una casa por el machismo coreano. No era fácil que una mujer dirigiera un culto de hogar. Y no eran mujeres con mujeres como lo hacemos nosotros ahora, sino que eran mujeres hablándole a hombres. Entonces se iba a levantar una polvadera ahí en ese tiempo, pero el Señor le dijo a Cho, no tengas temor de levantar mujeres para dirigir células. Casi todas las líderes primero fueron mujeres. Y tenía un grupito de hombres, pero después empezaron a crecer los hombres. ¿Y qué le dijo el Señor al pastor Cho? Reactiva las células como el modelo que yo usé en el comienzo. El Señor empezó a hablar en la Biblia y Él tiene libros que dejó acerca de cuál es el impacto que causa tener células en una ciudad. O sea, donde no solamente tenemos un templo y un domingo nos reunimos y después todos venimos al templo de nuevo un martes, no sé, para orar y después todos venimos al mismo templo otra vez para recibir un estudio bíblico, sino que las células cubren toda la ciudad. ¿Quién dice amén a eso? Las células cubren los barrios cerca donde tú estás y tú debes tener la determinación de tu corazón de estar presente, no vía Zoom, presente con tu líder. Tienes que hacer los arreglos necesarios en tu vida, con tu horario, para poder estar con una autoridad, un líder que te bendiga. Entonces, este pastor Cho fue el que posicionó a la célula en la iglesia moderna y comenzó a ocupar los hogares. Y él ya tenía un templo y todo lo demás, pero el Señor le dijo, en las casas se van a cuidar todos tus miembros en el barrio donde ellos se encuentren. Entonces para eso es la célula, para acercar la iglesia a nuestros barrios. La idea es que los que están más cerca de una célula vayan a esa célula. Que no vayan al barrio más lejos. Bueno, por amistad a lo mejor alguien viaja lejos porque soy amigo de esa persona que está allá. Pero se da la facilidad de que haya una célula cerca de tu casa. Por eso es importante tener células en todos nuestros barrios de Quillota. ¿Qué dice amén a eso? Célula en cada barrio, para que las personas que viven en ese barrio tomen ese lugar y allí entonces esa casa haga el efecto imán para que las personas a través de esa casa conozcan al Señor y no tengan que viajar largas distancias y gastar mucho dinero en auto, en taxi, lo que sea, para llegar a esa casa. Entonces, ¿en qué se transformó la célula para el pastor Cho? Que llegó a ser un modelo para nosotros y para miles de iglesias en el mundo, se transformó en la columna vertebral. Diga conmigo, columna vertebral. La columna vertebral de la iglesia local. Nosotros somos una iglesia local. En Quillota hay muchas iglesias locales. ¿Comprende? Iglesias cristianas estoy hablando. Y la iglesia local entonces puede estar diseminada en diversos barrios de la ciudad y esa célula cumple la función entonces de ser columna vertebral de esta iglesia local. ¿Por qué columna vertebral? ¿Qué función cumple la columna vertebral en el cuerpo? A ver, ¿qué me dice algo médico, clínico? ¿Qué hace la columna en el cuerpo? Sáquese la columna, a ver si puede caminar. Todo se desmorona. Es increíble la columna. Se te atrofia una, ¿cómo se llaman estos que viene en la columna? Un disco. Se te atrofia un disco, no, ya los dolores son terribles, hay que ir al médico porque tiene que ir uno medio chueco, que le duele al sentarse para hacer ejercicio, un poquitito que tenga de inflamada la columna, imagínate.
Entonces la columna es lo que sostiene todo lo que es la iglesia. En nuestra iglesia, las células son las que captan personas, las que sostienen la gente, las que lo invitan a ir a la universidad de la vida, las que le dicen ahora te viene un proceso, ahora vas a estar en capacitación destino, y todo eso se va supervisando. La palabra obispo, ¿cuántos conocen esa palabra? ¿Cuándo han escuchado la palabra obispo? Levánteme la mano. ¿Alguna vez han escuchado la palabra obispo? Bueno, obispo, ¿qué quiere decir? Que es el esposo de la avispa. No, mentira. El obispo, la palabra que se traduce como obispo es supervisor. ¿Qué le parece? Supervisor. Eso es un obispo, un pastor, líder, supervisor. ¿Qué quiere decir? Que se preocupa de saber cómo está el estado de esas personas que Dios le dio. Supervisar. Yo no puedo dejar que usted se muera y que usted haga lo que quiera y que tú pienses como quieras. No, porque el Señor nos pone a los pastores para supervisar. Ahora en este momento estoy enseñando la palabra y que estoy poniendo sobre tu mente y sobre tu corazón lo que Dios quiere que tú pienses, lo que Dios quiere que tú aceptes, lo que Dios quiere que tú creas. Y de esa manera entonces tú estás siendo guardado también. Está siendo enseñado y está siendo cuidado. Por eso que la columna vertebral, que son las células, son las que pueden cuidar y sostener el fruto que Dios nos va dando día tras día, porque así dice la palabra del Señor. Entonces, esa iglesia de Cho, como muchas iglesias del mundo, crecen y un pastor no puede pastorear 100 y estar preocupado de 100, lo que le pasa a 100 personas. Puede ser, yo lo hice en el pasado. Pero el cansancio era feroz. Orar por cada persona, todas las personas me llamaban a mí, una necesidad, el pastor hay que llamarlo. ¿Quién visita a un enfermo? El pastor es el único que visita, el único que echa fuera demonios, el pastor el que sabe echar fuera demonios. Nadie más podía hacerlo. Y yo estaba ahí creyendo que era Superman. Y me debilité, claro que me debilité. Porque después la iglesia crece y uno tiene que tener personas que le ayuden a pastorear a toda la iglesia. ¿Comprende? Para eso son las células. Y eso fue lo que hizo la iglesia primitiva. ¿Se imagina que 12 pastores pastorearan a 3.000? 12 apóstoles en el comienzo pastorearan a los 3.000. Y después a los poquitos días se convirtieron 5.000 más, ya eran 8.000. ¿Cómo pastoreaban a esos 8.000? La iglesia en Jerusalén llegó a ser 70.000 miembros. Diga, wow. 70.000 miembros. ¿Cómo pastoreaban? 12 apóstoles a 70.000. Se vuelven locos. Pedro habría estado así a los 40. Necesitamos líderes que nos ayuden, por favor. ¿Se imagina? Por eso que hay iglesias grandes. ¿Por qué? Porque pueden tener líderes que pueden estar en grupos pequeños, en hogares, pastoreando un grupo pequeño de hasta no más de 15 personas, 12 a 15 personas, no más que eso. Porque si no, ya se transforma en otra iglesia. Imagínate tener una casa 50. No se puede, es imposible. Se armó un barullo ahí, no puede, estás pendiente de uno y hay una necesidad por acá. Es como tener hartos hijos, ¿no? Estáis mudando uno y se hizo caca el de acá, hay que partir para acá. Aquí se cayó el de acá. Juanito, bájate del árbol. Y se vuelve loco con 15 niños. Por eso tenga hasta 9 nomás, no más que eso. Algunos dicen, no, ya con uno estoy, ya con uno. ¿Sí o no? La generación de hoy dice, con uno ya no quiero más, guerra. Tan chato con un niño. No, los papás antiguamente criaban muchos hijos y había fuerza para criarlos a todos, ¿no? Y había hasta medios económicos. Uno dice, ¿cómo podían alimentarse? Pero las familias antes se las encargaban y no le ponían ni color, ¿cierto? Ahora no, tienen uno y están problemados con un hijo. Aquí no pasa eso, yo sé que aquí no pasa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en esta mañana? Vamos a conocer 3 de los objetivos más importantes que cumple una célula, porque usted tiene que aprender acerca de esto y yo también. 3 de los objetivos más importantes que cumplen las células de hogar. Lo primero es que ayudan a la perseverancia de los cristianos. ¿Qué hacen? En primero diga conmigo, ¿ayudan? No, pero usted ya se levantó y tomó desayuno, ¿no? ¿Ya tomaron desayuno? Diga conmigo, ayudan a la perseverancia de los cristianos.
Sin duda que la célula cumple esa función. Miren lo que dice Hechos 2:46, que lo leímos delante. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Porque ya no era fácil que a un cristiano le vendieran comida, queridos hermanos. No era fácil que el negocio de la señora Teresita de la esquina le vendiera comida. Si la Teresita era judía y iba un cristiano a comprarle, no era fácil que le vendieran comida. Entonces el que tenía comida y lograba tener comida, la llevaba donde estaban sus hermanos y comía con ellos. ¿Comprende? Era una iglesia perseguida. Comprenda que era una iglesia perseguida. Si usted lee el libro de los Hechos se va a dar cuenta cuán perseguida era la iglesia en todos los momentos. Y cada vez que los apóstoles se levantaban a hacer milagros en el nombre del Señor y veían cosas portentosas, ya venía la sentencia de los fariseos ahí para perseguirlos porque ellos estaban demostrando el poder de Dios. Entonces, ¿qué es lo que son las células en casa? Las células en casa propician la perseverancia, no la itinerancia. Porque ¿qué es lo que es ser una persona itinerante? La itinerancia es entrar y salir. O sea, las células no son un lugar para entrar, probar y salir. Ir cuando tengo una necesidad para que oren por mi pie que se echó a perder. Para que oren por mi niñito que está enfermo, pues después no vengo más, porque la célula no es para eso. No es un lugar de itinerancia, sino son lugares, las casas, para el crecimiento, diga desarrollo. Para el desarrollo de la vida espiritual tuya y mía. Porque yo también me crié en una célula. Y nuestra célula, escuche bien, en el tiempo en que yo me convertí, era la casa de un amigo mío, donde no había líder. Porque el pastor no sabía de las células, sabía el texto bíblico, pero él no organizó casas para que hubiese gente ahí que enseñara la Biblia. Sino que le preguntamos al pastor, pastor, ¿nos podemos juntar los jóvenes en la casa de tal persona? Y él dijo, pero claro, ¿y a qué se van a juntar? Vamos a cantar, dijimos, vamos a leer la Biblia y vamos a juntarnos. ¿Qué día se van a juntar? Todos los jueves. Bueno, dijo, todos los jueves, empezamos a las 8 de la tarde. Nos juntábamos 40, 42, 43. Casa chica en la 4 de octubre, la casa repleta. Y un calor adentro. Oye, en invierno, cuando recién llegamos, entonces todos llegamos con parcas, chaquetones, bufandas, gorros de lana y todo hippies con morrales, con Biblia y cuestiones. Entonces 40 personas adentro de una casa era una locura. Y cantábamos y los vecinos no le ponían ningún color y cantábamos con guitarra, todo chancho y se abrían las ventanas por el calor. Y todas las semanas llegaba gente nueva ahí porque algo estaba pasando en esa casa, pero esa era una célula así como improvisada. Nosotros no sabíamos que estábamos haciendo culto de hogar, sino que quisimos juntarnos varios para estar ahí y uno, el dueño de casa, hacía de líder. Y él decía, bueno, vamos a leer un texto de la Biblia y lo predicaba y después decía, ¿qué pensáis tú? ¿Qué pensáis tú? ¿Qué piensas tú de este texto? ¿Qué piensas tú? Y todo, y era un compartir. Y después venían las bandejas con pizza, porque él era panadero, entonces tenía el horno atrás del patio y llegaba, ya chiquillo, vamos a comer pizza, así unas bandejas con pizza, unos pedazos de pizza. Yo no sé cómo no nos daba colesterol y toda esa cuestión. Ahora la gente se come un pedazo de pizza y el colesterol, eso. Bueno, no sé, pues las harinas habrán cambiado, pero comíamos pizza hasta que nos daba hipo. Y salíamos, la célula terminaba como a las 11:30, 12 de la noche. Salía la mamá, la señora con pijama, mi amigo, chiquillo, ya es tarde. Váyanse luego a la casa porque sus mamás los van a retar. Ya, señora, ¿cómo se llama? Elisa. Ya, señora Elisa, gracias por prestarnos su casa. Ya, chiquillo, nos vemos y nos echaba todos para afuera. ¿Pero usted cree que la célula se terminaba? Haga así, no. Lo que pasaba con la célula es que nos quedábamos conversando en la calle. Y con neblina, a veces con lluvia en la noche, nos quedábamos afuera los grupos, claro, compartiendo la palabra y jaja, riéndonos, seguíamos hasta cantando en la calle. Y después, como a la 1, más o menos, cada uno para su casa. Era una célula un poco larga, ¿no? Pero eso, ¿por qué te cuento esto? Porque esa célula a nosotros nos guardó.
se cuidó el fruto. Todos los amigos llegamos ahí. Y cuidó el fruto y hubo crecimiento. Diga conmigo crecimiento. ¿Quiere que le diga más? 8, 9 de esos jóvenes que íbamos ahí, hoy somos pastores. Hasta en el extranjero están. Y aquí en Chile. 8, 9 pastores. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor por eso? Amén. Salieron de una célula. Salimos de una célula. Y uno feliz. ¿Usted cree que venía el día jueves y yo quería hacer otra cosa? ¿Venía el día jueves a las 8 y yo me quería ir para otro lado? No, yo esperaba ese jueves porque sabía, llegábamos allá, hervía la presencia del Espíritu de Dios. Y éramos equipados, éramos ayudados para que no fuéramos al mundo, para que no retrocediéramos, porque había puros decretos de que nosotros conocimos al Señor y ahora estamos en lo nuevo y de aquí no nos movemos. Eran decretos de fortaleza y de fidelidad. Entonces dice el versículo 42 que leímos también, dice, y perseveraban los primeros cristianos en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, se nombra alto el pan, ¿ve? ¿Se puede comer pizza? En el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Cuántos aspectos ve usted aquí? ¿En cuántas cosas perseveraba la iglesia? ¿Se juntaban en las casas? Para cumplir 4 aspectos. El primer aspecto es perseveraban en la, diga conmigo, doctrina. Doctrina de los apóstoles, no dice la doctrina de Cristo, porque los apóstoles, ¿qué doctrina llevaban? La doctrina que les enseñó Cristo. El Señor antes de irse le dice, ustedes van a enseñar todas las cosas que yo les he mandado. ¿Cuáles eran las cosas? Todas las enseñanzas acerca del Padre, el amor al Padre, la consagración, ser una persona de verdad, ser una persona juiciosa, ser una persona llena del Espíritu Santo, fiel a Dios. Todas las doctrinas de que el Señor regresará, todas las doctrinas que el Señor les enseñó, ellos las enseñaban en las casas. Allí entonces se entregaba la doctrina. Y ese mensaje en las casas no era entregado por el más nuevo que llegaba ahí, obviamente. El que está recién llegado a una célula no es el llamado a enseñar la palabra, sino alguien que los apóstoles encomendaban a esa casa para que ese hermano que estaba en el conocimiento, o sea, estaba preparado, podía entonces enseñar la doctrina. Si no conocía la doctrina, ¿qué iban a enseñar? Tenían que primero, ¿qué cosa? Conocerla. Conocer qué enseñó Jesús, y el que no la conocía, los apóstoles le enseñaban y se la aprendía porque se pasaba de boca a boca. Acuérdese que no hay textos, todo era de boca a boca. No tenía ni los evangelios, porque los evangelios se encontraron, las primeras cartas de los evangelios, de los 4 evangelios, se encontraron por ahí por el 70 después de Cristo. Se comenzaron a encontrar las cartas, copias de las cartas de los apóstoles, de los evangelios, ¿comprende? Esto es un cuento muy interesante cómo se compiló la Biblia. La Biblia no es un libro cualquiera, la Biblia es un libro que el Señor se preocupó, por muchos años de poder juntar todo esto y que nosotros podamos tener tanto el Antiguo como el Nuevo. ¿Qué le parece? Porque los apóstoles también escribieron, y el que más escribió fue el apóstol Pablo. Entonces lo primero era que ahí se adoctrinaban. En una célula, ¿qué tienen que hacer ustedes los líderes? Los líderes tienen que adoctrinar a la gente. ¿Qué es lo que se adoctrina? Lo que predicamos el domingo, por lo general lo refregamos en la célula, lo volvemos a ver, lo analizamos y lo podemos llevar a la vida práctica, la enseñanza doctrinal. Lo que estoy hablando yo es doctrina. ¿Qué es doctrina? La doctrina de la comunión de la iglesia. La doctrina de la perseverancia de los cristianos. Esa es esta doctrina que estoy enseñando esta mañana. Cómo la iglesia se sostuvo y se sostendrá hasta el día final. Mire, podrán acabarse los templos. Nos pueden prohibir por ley que no haya templo, como en China. No hay templos cristianos. Si un misionero va a China no le dan autorización para arrendar, menos comprar un templo o construir un templo. No está permitido, está prohibido. Bueno, muchas de esas cosas se van a prohibir en el tiempo final. La iglesia no va a poder funcionar en templos, ¿ok? Pero en las casas sí, porque será mi casa. Y pueden ser hasta lugares clandestinos, casas clandestinos, como hoy día pasa en China, que las casas se transforman en lugares clandestinos y cuando llega la policía todos esconden las Biblias. Si es que hay Biblia, porque ellos guardan papeles con versículos copiados. Porque la Biblia en China la establece el Estado. El Estado hizo una Biblia comunista para ellos. Ese es el manual que ellos deben leer, no la Escritura.
no puedes leer la Escritura. ¿Ok? Lo segundo en lo cual perseveraba la iglesia era la comunión. ¿Qué es lo que es la comunión? Es eso que se produce cuando tú estás con las personas que también son cristianos como tú, aman al Señor como tú, ¿verdad? Y de esa manera se establece comunión que crea compañerismo. Escuche esto, ¿de quién debe usted ser compañero? ¿De quién debe usted ser compañero? ¿Con quién usted se debe juntar ahora? ¿Con quién debes pasar tiempo? Si tú pasas más tiempo con los mundanos, todavía eres mundano. Tú no te has convertido al Señor. Cuando uno se convierte, quiere estar con los creyentes. ¿Por qué? Porque ahí está la gente que persevera. Júntese con la gente que ama a Dios y usted terminará entonces amando a Dios y nada te va a desviar del camino. Porque hay que tener mucho cuidado con eso. El compañerismo es algo que fortalece a las personas cristianas. El compañerismo sano, de personas sanas, de personas que ya no hablan inmundicia, que ya no andan hablando de pecados y hacer cosas raras. Usted ya no tiene que juntarse con esas personas. Solamente vamos a ellos si es que Dios nos da la oportunidad para hablarle del Señor y sacarlos de ahí. Pero usted no haga amigas con personas que hablan todo el día de la cintura para abajo y cuentan chistes cochinos y quieren que todos se rían. Quieren que todos se rían. No es así. Para nosotros la comunión es una amistad, es un compañerismo de amor donde nos apoyamos mutuamente los que hemos creído en el Señor. Para eso es la célula. Valore la célula y si no estás yendo a una célula, comienza a ir pronto porque eso te va a sostener y eso es lo que te va a dar perseverancia. Lo tercero era comer juntos. Ellos se reunían a comer, pero no comer porque tenían hambre. Hoy tengo tanta hambre que voy a ir a la célula. Hoy que tengo hambre, voy a ir a la célula porque hay pizza. No, nosotros esperábamos las pizzas, sí. Yo sabía que el dueño de casa iba a poner pizza, entonces yo sabía que iba a poner pizza. Entonces, uno no debe ir a una célula porque hay comida. Uno va a la célula por recibir la palabra de Dios. Pero era un momento que ellos usaban para compartir y partir el pan, pero también este partir el pan significaba que ellos celebraban la cena del Señor. Celebraban cena permanentemente, pan y vino, compartían entre ellos por causa del sacrificio del Señor, como una señal de que ellos estaban en el pacto de la sangre. Comprenda eso. Pero también compartían alimentos y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. O sea, el comer era un momento para sentirse alegre. ¿Qué le parece? Cuando usted come, ¿está triste o está alegre? ¿Aló? ¿Sabe por qué la gente se enferma de úlcera? ¿Sabe por qué le da cáncer gástrico a las personas? Porque comen enojado. Está enojado el caballero con la señora, entonces no se sientan juntos a comer. Esa familia se va a enfermar. En esa familia no hay unidad. El hijo come en el dormitorio viendo tele, el papá abajo viendo fútbol y la señora en la cocina. ¿Eso es comunión? Pero cuando tú comes juntos con tu familia, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Se provoca qué? Cuando nosotros comemos en mi mesa hay alegría. ¿En la suya qué hay? ¿Aló? Pregunto. ¿Hay alegría? Momento que llega la comida a la mesa, ¿hay alegría o tristeza? Ah, llegó la comida, no. El momento más triste de mi vida. No, llega la comida, ¡ah, la comida! Y la ensaladita, ¿verdad? Sírvase, te dicen en la casa ajena. Sírvete sin vergüenza. Dígale que está a su lado, sírvete sin vergüenza. O sea, no tenga vergüenza. Y dice que comían con alegría y sencillez de corazón. ¿Aló? Alegría y sencillez de corazón. En la célula siempre el dueño de casa debe tener algo para compartir, un tecito, una galletita, debe tener algo, a veces que salga algo rico que comparta, porque el anfitrión es el que hace eso, ¿no? Los anfitriones deben tener algo para comer, ¿verdad? Algo para compartir, es un momento de alegría y sencillez de corazón. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Comían con alegría, pero con sencillez de corazón, o sea, no había ahí aspaviento. Aquí traje unos caviares para que coman ustedes. No había orgullo, no había arrogancia, no había competencia. Este trae las mejores comidas y este otro trae puras galletas de agua. No había competencia, había sencillez de corazón. Era sencillo, no había ostentosidad. ¿Comprende? No eran comidas caras, no eran comidas sencillas, porque comían con sencillez de corazón. Eso es hermoso.
Eso es muy hermoso. A mí me encanta eso. Me encanta la sencillez de corazón de la gente. No me gusta cuando la gente ostenta cosas. ¿Cierto? Bueno, seguimos. Dice que también perseveraban en las oraciones. Perseveraban en las oraciones. En la casa, en las casas se ora. Y si una célula no tiene oración, tiene que enmendar el camino porque debe dejar tiempo para orar. ¿Por qué? Porque en una casa hay privacidad. Y esa privacidad sirve para que nosotros podamos orar por todas las necesidades que hay. Hay mucha necesidad y oramos por la necesidad y se preguntan, ¿qué necesidad tienes tú? A veces las personas un poquito por vergüenza nos dicen, por favor, ore por mí, que estoy pasando una situación, no tengo trabajo. Hay que orar por eso. Hay que orar por las necesidades, hay que orar por las familias, hay que orar por los hijos, hay que orar por los demás cristianos, hay que orar por la ciudad, hay que orar por el país. Mire, tenemos que estar orando por lo que está pasando en Chile. En Chile están pasando cosas muy malucas. Nunca habían pasado tantas cosas malas. Muertes todos los días, asesinatos, descuartizamientos, políticos corruptos, jueces corruptos. Está la embarrada. ¿Sí o no? ¿Tenemos que orar nosotros para que eso cambie? Y para que el Señor tome el control, sí, porque si no se desbanda. ¿Quién tiene la manija? ¿Quién tiene sartén por el mango para que esto cambie nosotros? ¿Y dónde debemos orar? También en las células debe haber oración por lo que pasa en nuestra nación también. Podemos hacerlo. Entonces las células son las reuniones en casa, pero la célula, escuche bien, no reemplaza la reunión de los días domingo. Porque la reunión del domingo es donde escuchamos una palabra pastoral para todo el pueblo. Es donde nos juntamos a adorar a Dios. La célula no reemplaza. No, yo voy a la célula, pero el domingo no. Usted comete un error. Porque la célula y el día domingo van juntos. Diga conmigo, van juntos. Van juntos. Son las opciones que tenemos, los momentos, las instancias que tenemos para poder crecer, edificarnos y recibir la palabra, sobre todo ser ministrados con la palabra de Dios, porque es lo que es más importante el domingo. ¿Qué es lo más importante para usted el domingo aquí en esta reunión? La alabanza es importante, importantísimo. Entonces usted llegue temprano para que alabe al Señor, no deseche el tiempo de adoración, porque todos juntos entramos a la presencia de Dios. Si usted no llegó a adorar a Dios, usted se perdió un tiempo muy importante. Algunos llegan a las 11:15, 11:20, no sé a qué hora se levanta usted el domingo. Llegue temprano, dígale que está adelante, llegue temprano, levántese a buena hora, dígale a alguien, llega temprano, no sea flojo. Porque usted, es día domingo, venga a adorar a Dios, venga a reunirse a escuchar la palabra, pero también a adorar al Señor. Yo no me pierdo ninguna alabanza, yo soy el pastor, entonces no, yo vengo a predicar nomás. No, yo hasta agarro el micrófono y entro y canto. Porque quiero estar en la instancia que Dios me proporciona. Yo adoro al Señor con la iglesia una sola vez. Yo, siendo pastor, adoro con ustedes una vez a la semana juntos. El resto lo hago en mi casa y me gozo con mi equipito de música ahí poniendo música. Cuando necesito la música para orar, para lo que sea, yo busco la alabanza para que acompañe mis oraciones. Entonces, el día domingo es un día fundamental y tú tienes que cuidar cómo tú te desenvuelves el día domingo. Y la palabra que estoy compartiendo, el mensaje, quien quiera que predique aquí el domingo, es el mensaje central para tu vida, para toda la semana. ¿Aló? Si tú lo tomas y tú lo crees y tú lo vives, vas a ser un cristiano vencedor. Amén. Vas a ser muy vencedor. Entonces, estamos hablando de que la célula se persevera. Entonces, si a ti te ha costado perseverar, si a ti te ha costado ser firme, si usted encuentra que no está completamente sólido en la fe, busca una célula y ya comience a ir. Busca una casa. Aquí te podemos decir qué casa puedes ir y tú anda y congrégate, porque ahí vas a tener un líder directo que va a tratar contigo y te va a ayudar en el proceso de perseverancia. Si tú no estás en una célula, ¿quiere que le diga? Usted no está perseverando correctamente. Usted puede venir el domingo, un excelente día, un excelente día. El mejor día de la semana es el domingo. Ahí nos juntamos todos. Pero si te falta la célula, no estás unido a la autoridad de la iglesia, porque ahí vas a tener una autoridad que te puede entonces ayudar a perseverar. Ok. Lo segundo es que en una célula, el segundo objetivo es que mostramos la gracia de la amabilidad. Eso provoca una célula. Dice aquí en el versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor
con todo el pueblo. Eso hacía la gente que estaba en las casas. Alababan a Dios y tenían favor, no los apóstoles, las células, las personas que estaban yendo a las casas y teniendo favor, ¿con quién? Teniendo favor con todo el pueblo. Entonces, los cristianos comenzaron a mostrar una amabilidad. Diga conmigo, amabilidad. Una amabilidad que nunca antes se había visto en Jerusalén. Porque te digo algo, los judíos fariseos, que eran la casta religiosa del judaísmo, que crucificaron al Señor, esos líderes no mostraban amabilidad. ¿Aló? Sino que andaban buscando quién fallaba la ley para condenarlo. A ver, ¿dónde hay un pecado? ¿Se acuerdan cuando encontraron a la mujer en adulterio? ¿Cómo la encontraron en adulterio, digo yo? Alguien le sopló. En la casa tanto, en el motel Los Aromos, cállate los motel, en el motel Los Aromos hay una mujer que es casada y está fornicando, cometiendo adulterio con un hombre. ¡Ah, no te puedo creer! Se pusieron el atuendo los viejos y partieron para allá. Vamos a ver a la mujer. ¿Y sabe qué hicieron? Miraron por el hoyito de la puerta. Mira, Jacinto, mira para adentro. ¡Oh! Y vino el otro y dijo, ¡oh! Solamente investigaron para condenar a esa mujer. Entonces la ley decía, una mujer sorprendida en adulterio había que apedrearla hasta matarla y después enterrarla en una lápida de piedras. Así murió una mujer sorprendida en adulterio, por la ley, de acuerdo a la ley de Moisés. ¿Escuchó eso? Dada por Dios. No, la cosa era acuática. Imagínate ahora encontrar a una hermana en adulterio. Agarraron piedra y estaban listos para apedrearla. Y el Señor estaba dibujando en el suelo. ¿Se acuerdan? La tierra. Dibujaba, hacía monito, no sé qué bonito. La Minnie, el Mickey, no sé. Escribía algo. ¿Sabe lo que escribía? Viejos hipócritas. Yo creo que eso escribía. Viejos hipócritas. Y llegaron con las piedras. Señor, la ley dice que hay que apedrear a una mujer cuando se encuentra en adulterio. Con las piedras en la mano. ¿Qué dices tú que hay que hacerle? Y el Señor les dijo, el que esté sin pecado, tire la primera piedra. El que esté sin pecado, tire la primera piedra. Chuta, dije. Nos jodió el maestro. Nos jodió el maestro. Empezaron a soltar las piedras. Y se fueron. Y la mujer quedó sola ahí. Toda magullada la tenían para la miseria la señora, a la mujer. Y claro, estaba en adulterio. Y el Señor le dijo que, vete mujer, yo no te condeno, pero vete y no peques más. Vete mujer, estabas en adulterio, vete y no peques más. O sea, arrepiéntate y no vuelvas a hacer lo que estabas haciendo, porque yo no he venido a condenarte, yo he venido a salvarte. Los fariseos venían a matarla, yo he venido a salvarte. La religión mata a la gente, Jesucristo salva a las personas de la esclavitud de la religiosidad. ¿Qué le parece eso? Eso es tremendo. Pero eso es hasta el día de hoy. Yo no estoy para condenar a nadie, ni usted está para condenar a nadie. La iglesia es homofóbica, condena a los homosexuales. ¿Quién dijo eso? Nosotros estamos diciendo lo que dice la Biblia. ¿Para qué? Para que la gente se salve y se libre de los tormentos que causa el dolor, la enfermedad, el pecado. ¿A eso vino Jesús? Él no vino a condenar y la mujer se fue libre. Yo creo que esa mujer llegó feliz a su casa. Ay, Señor, gracias, porque yo siendo pecadora, el Señor no me dijo nada, me dijo solo arrepiéntete y me dijo, y no peques más. ¡Wow! Eso es el Evangelio. ¿Amén? Eso es el Evangelio. Entonces, esa amabilidad que comenzaron a mostrar los cristianos nunca la habían visto en la casta judía de la época, menos en la casta de los líderes religiosos.
Y ese Espíritu Santo que ya estaba en ellos, la presencia de Dios que estaba en los cristianos que iban a las casas, entonces con esa presencia ellos destilaban el amor de Dios para que toda la gente se salvaran. Eran personas buena onda, eran personas amables, eran personas entregadas por la gente. Amabilidad, ¿sabe lo que es? Es empatía. Diga conmigo, empatía, no antipatía. Un cristiano antipático no es cristiano. Cristiano antipático que no pasa a nadie y por todo se queja. ¿Ese es cristiano, no? No, seguro que no es cristiano. Un gallo antipático, una persona antipática no es cristiana. Los cristianos tenían la gracia de caerle bien a la gente que necesitaba a Dios, porque los fariseos no necesitaban a Dios. Por eso el Señor le dijo, yo he venido a los enfermos. Ustedes dicen estar sanos. Los sanos no tienen necesidad de médicos. Yo he venido a los enfermos. Y el que diga que está enfermo, yo soy la solución. Por eso que el Señor vino a los necesitados. Los judíos no lo necesitaron, no, los judíos lo crucificaron. Entonces, esa amabilidad significa una persona que se hace cercana a la gente. ¿Cómo es usted con la gente? ¿Cercano o lejano? Que tiene la reja y de la reja para acá no entra nadie y yo no me mezclo con nadie, como dijo una señora que no quiso venir más a la iglesia. Y le dije, ¿por qué usted no ha ido a la iglesia? Y ofrendaba, y diezmaba, y regalaba cosas a la iglesia. Le dije, pero sí, está bueno que hagas todo eso. Yo podría haber estado feliz, siga regalándole cosas a la iglesia. Regalo sillas, regalo cosas. Si me está viendo esta mañana, congrégate luego, te digo. Pero no, se congregaba. Porque, ¿saben lo que decía? No, es que a mí no me gusta estar entre personas porque en los círculos sociales siempre hay pelambres y siempre hay traiciones. Y yo le dije, no, usted está juzgando anticipadamente a sus hermanos. ¿Cómo yo no me voy a juntar con ustedes porque usted me puede traicionar, porque usted puede hacer algo contra mí? No me importa lo que la gente me haga. A mí me han traicionado muchas veces, muchas personas, pero no estoy pensando en que todo el mundo me va a traicionar y por eso no me junto con nadie, entonces yo cierro la reja de mi casa, yo y mi familia no. ¿Se imagina una vida cristiana así? Que no tenemos amabilidad con nadie, nadie escucha la palabra de Dios porque tú estás encerrado en tu casa y no pescas a ningún vecino, aunque se esté muriendo el de al lado. Hay que ayudar a las personas. Y eso hacía la iglesia. Entonces, ¿qué pasó? Había tanta amabilidad, el Espíritu Santo era tan fuerte en la iglesia que la gente comenzó a creer en ellos. Comenzó a creer en los cristianos. Oye, estos tipos son amables. Estos tipos que dicen que tienen a Jesús son diferentes a los que tienen la ley judía. Vamos a ver qué pasa. Voy a ir a la casa. Me invitaron a una casa. Voy a ir a ver qué pasa. Entonces ellos no tenían mal testimonio. Una persona que se ha convertido a Dios se transformaba en alguien que no tenía un mal testimonio. Mira, un mal testimonio jode tu vida cristiana. Amén. El mal testimonio tuyo te cierra las puertas porque nadie se acercaría a Dios a través de ti por tu mal testimonio. Porque vienes a la iglesia. ¿Y para qué vienes a la iglesia si sigues practicando un pecado? Si tú vienes a la iglesia y sigues practicando un pecado, eres un mal modelo para la gente. La gente no se va a convertir por ti. Tienes que ver en tu vida un ejemplo de cambio. Esto es lo que la gente veía, las personas. A la gente le comenzó a agradar el cambio. Veían el vecino que era regañón, que gritaba a la señora, que peleaba con los niños. Y ahora lo veían cambiado. Ese cambio comenzó a agradar a la ciudad. Ese cambio comenzó a hacerle bien a la gente. Entonces, las células cumplen esa función de acercar la bendición de Dios a los barrios. Por eso los líderes, preocúpense de su barrio para que avancen sobre sus barrios. No viva usted una vida encerrada y cambie su testimonio. Si tiene cositas raras en su casa, cambie su testimonio para que la gente comience a llegar, ¿verdad? Porque una casa que es para célula tiene que ser un hogar consagrado, ¿cierto? Tiene que ser un hogar donde se ame a Dios. O por lo menos el dueño de casa sea una persona íntegra, que muestre que el Señor ha hecho un cambio en su vida, ¿verdad? Entonces, las células llevamos la palabra de Dios a los hogares, a los vecinos, a las familias, porque una casa que se abre para el Señor, ¿sabe lo que pasa? Esa familia se beneficia. Esa familia se beneficia. Yo me acuerdo cuando abrimos la primera célula aquí en Quillota, pero nos dijimos vamos a abrir célula. Había llegado una de nuestras líderes aquí a la iglesia, se estaba convirtiendo al Señor
había recibido a Jesucristo en su vida y me dice, pastor, usted podría ir a mi casa porque en mi casa está la embarrada. ¿Podría ir usted a mi casa para ir a predicar la palabra de Dios a toda mi familia? Le dije, sí, vamos a tu casa. Me dijo, yo voy a estar con algunos familiares. Y llegué allá, estaba toda la familia. No sé cuántos habrían. 15. 10 personas estaban en la casa de Eva. Y llego allá a su casa. Y bueno, estaban todos reunidos y compartí la palabra. Compartí un mensaje. No era una célula formal. Era una reunión de personas que me estaban esperando. Así como Cornelio dijo, ven Pedro para que me hables la palabra. Y estaban sus amigos, sus vecinos. Bueno, estaban todos ahí. Estaba también Ruth, estaba ese día ahí también, ¿verdad? Estaba tu mamá, estaba tu papá, estaba Ana, estaba tu hermana, estaba todo. ¿Cierto? Marco también estaba por ahí, en esa célula. ¿Sí? ¿Marco estaba o no? No, todavía no, más o menos. Más o menos. Y Lalo no, Lalo andaba fuera de la casa como león rugente, como una horqueta así, esperando que saliera el pastor. Con una hechona, esperando que saliera el pastor de la casa. Y bueno, esa noche todos recibieron a Cristo. Todos recibieron al Señor. Entonces yo les dije, ¿y podemos venir la próxima semana? Claro, pastor, venga la próxima semana. Y listo. Y se transformó en una célula, sin llamarse célula en ese tiempo, pero toda esa gente se sostuvo. Imagínate, ellos ya son líderes, años en la iglesia, pero eso todo comenzó en una casa. Comenzó en una casa. Qué tremendo eso, ¿cierto? Y en su barrio, obviamente, todos saben que ellos son cristianos. ¿Quién no sabe que ustedes son cristianos? Y que vienen a la iglesia, y que aman al Señor, y que los han invitado a células. Uy, ¿a quién nos ha invitado a la iglesia? Y cuántos no han recibido al Señor también en ese lugar. Entonces, ¿qué pasa cuando la gente cree en ti? Diga conmigo esta palabra, repítela. Cuando la gente cree en mí, preparo el camino para que los demás conozcan a Jesús. Porque es importante que la gente crea en ti. Si tú te convertiste de verdad, la gente va a comenzar a creer en ti. Porque el que se convierte al Señor no calla, sino que habla, comparte, tira el evangelio por todos lados. Quien pilla le habla el evangelio porque es amable, está interesado por las personas. Hoy el pastor César decía acerca de esto en la meditación, el interés que debemos tener por la gente. Yo le pregunto a usted, ¿usted tiene interés porque su familia se salve? Levante la mano a todos los que quieran que su barrio se convierta a Jesús, su gente, sus conocidos, sus amigos, aleluya. ¿Y usted cree que van a llegar? Levante la mano, ¿cuántos creen que ellos van a llegar? Levante la mano si lo cree. Sí va a pasar. Es cosa de tiempo, pero va a pasar. Pero es importantísimo que nosotros podamos ser ese testimonio para que la gente crea en nosotros. Porque cuando la gente cree en ti y tú le das un mensaje, eso es poderoso. Se juntan las dos cosas. Lo que yo soy, creen en mí, y lo que yo les digo tiene credibilidad. Amén. Y las personas comienzan entonces a conocer a Dios. Y el tercer y último objetivo, hay más objetivos, pero yo voy a ver 3 en esta mañana. Me encanta el número 3, así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El tercer objetivo es que se predica el mensaje de salvación en las células. ¿Se predica qué? Si se predica el mensaje de salvación en la célula, entonces hay salvación. Miren lo que dice el 47, la parte B. Dice, y el Señor añadía, ¿qué cosa? Cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Cuál es el interés? ¿Que una persona se convierta una vez al año? Pues hoy las células tienen que hacer cuidado de que el Señor les añada a la gente. Tiene que haber gente de testimonio, tiene que haber gente que ame a las personas, para que las inviten para que vayan, para que no dejen de estar permanentemente en la célula ni el día domingo. Y entonces de esa manera el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Qué hacían los discípulos? Los discípulos, todos los discípulos, incluyendo los líderes, ellos evangelizaban en los barrios, evangelizaban a la gente en las calles, con mucho cuidado porque no era permitido por los judíos que anduvieran evangelizando. Cuando a los apóstoles los pillaban evangelizando y llevando el mensaje, inmediatamente venían cuestionamientos y persecuciones. Entonces se añadían a las casas, ¿comprende?
se añadían a las casas. El Señor añadía a las casas para que allí fueran afirmados, pero también allí se pudieran acercar al Señor con fe, pudieran recibir a Jesucristo, pudieran entregarle sus vidas a Dios en la privacidad de una casa. Eso es maravilloso, en la privacidad de una casa, para ayudar a creer a las personas que estaban llegando. Entonces ellos allí se añadían a la familia de la fe. A través de las células tú te añades a la familia de la fe. Mire, el día domingo a veces todo sea muy rápido y no lo puedo saludar. A algunos no les interesa saludar al pastor, está bien, pero yo tengo interés en saludarlos a todos. ¿Aló? Tampoco quiero que haga una fila para que me salude. No, yo quiero bendecirte. En un saludo hay bendición. Hay personas que siempre me esperan para saludarme. Hay personas que nunca me esperan para saludar. Se van. Ok, no hay problema. En una iglesia de miles tampoco se puede. Pero aquí no somos tantos tampoco. Pero en la célula tú puedes saludar a todos los que van ahí. ¿Verdad? Saludarles, darles la mano, ayudarlos para que se saluden y tengan comunión con las personas. Mira lo que dice Hechos 5:42, con esto voy a terminar. Lo que dice Hechos 5:42. Dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Qué hacían en la célula? Enseñaban y predicaban a Jesucristo en las casas. En el templo, que era el lugar público donde ciertos podían ir nada más, y por las casas, que no era un templo con banca donde la gente se podía sentar, no, había un patio donde entraba el pueblo. Ellos no podían entrar a los lugares de los sacerdotes. En las casas se predicaba a Jesucristo. Entonces entienda esto, que eran miles de personas que pasaban de creer en el judaísmo, de guiarse por la ley de Moisés, a creer en Jesús ahora como el verdadero y único Salvador de los hombres. Eso era oponerse al judaísmo, pero a la gente no le importaba. Dime tú si cuando te convertiste, en mi tiempo, cuando yo me convertí al Señor, se convirtió mi familia, mi madre, una tía, después mi padre al final, pero mi mamá primero. ¿Y usted cree que eso no trajo cuestionamientos a los parientes que eran de la religión tradicional? ¿Usted cree que nos trajo cuestionamientos? Una tía muy querida de la ciudad de Quilpué, que era una tía muy querida, era muy risueña, era muy simpática ella. No voy a decir el nombre, bueno, está fallecida hace tiempo, sí. Y ella le dijo a mi mamá: supe que estás yendo a una iglesia cristiana evangélica. Le dijo: nunca pensé que tú ibas a traicionar la religión de nuestros antepasados. Así. Y era prima hermana de mi mamá, prima querida. Y le dice: desde este día, fue a mi casa a decirlo, después que se tomó unos copetes con mi papá. Y dice la tía: nunca más pongo un pie en esta casa, y te ruego por favor que tú nunca pongas un pie en mi casa. ¿Qué le parece? Mi mamá la miró y le dijo: es tu decisión. Pero yo conocí a Jesús, le dijo. Yo conocí a Jesús y yo no voy a retroceder. La experiencia que yo tengo, la iglesia donde estoy yendo, tú no me la vas a sacar. Y le dijo: si quieres te puedes ir. Y la tía se fue. Nunca más en la vida la tía volvió a mi casa. Nunca más supimos de esa familia. ¿La culpa era de mi mamá? ¿De quién era la culpa? ¿Ah? No, pues del Señor que conquistó a mi mamá. La culpa era de Dios que conquistó a mi mamá, y la tía se fue, y después otras tías también hicieron lo mismo. ¡Wow! Increíble. Y esa tía no tenía nada y necesitaba al Señor. Mi tía sí que lo necesitaba. Por eso que
es tan importantísimo esto que estamos viendo esta mañana. Las células han sido y seguirán siendo el motor central de Dios para sostener el fruto en las casas. ¿Y quiere que le diga más? Estamos a punto de abrir más células en nuestra iglesia. ¿Quién dice amén? Vamos a abrir más hogares, más hogares. Y al finalizar este año, nuestro sueño, nuestro deseo es que multipliquemos las casas que hay abiertas en la ciudad para poder llevar el evangelio a los hogares. Es tan importante esto, que lo podamos entender, y los que se están preparando para abrir células ya lo entiendan y digan: yo quiero ir a abrir una célula. ¿Cuántos de ustedes quisieran abrir su casa para recibir una célula? Levanten la mano. Abrir su casa para llevar una célula a su casa. Pero para verlo, porque ya sé cuáles son las casas que vamos a abrir. Amén. Ya vamos a abrir una iglesia en tu casa. Amén. Wow, ya tenemos como 6 hogares y ya vamos a abrir 7, 8. ¿Quién da más? Remataba al caballero allá. Vamos a abrir nuevos hogares. Amén. Y de esa manera vamos a bendecir familias y vamos a bendecir barrios. Y un líder o una líder va a ir a esa casa para poder ayudar a ese grupo a crecer y que el evangelio se siga expandiendo, y cuidaremos el fruto. Amén. Vamos a cuidar el fruto. Póngase de pie un momentito, por favor. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor en esta mañana. ¿Cuántos fueron bendecidos con esta palabra hoy, en esta mañana? Levante su mano derecha al cielo y diga conmigo: Dios, te doy gracias en el nombre de Jesús por traernos tu palabra a nuestras vidas. Recibimos la palabra venida de tu mano, Señor. Hoy queremos ser parte del mover de tu Espíritu Santo. Queremos convertirnos en miembros activos, participantes, que nos desarrollamos, que crecemos dentro de una célula de hogar. Señor, yo me comprometo a ser una parte importante de un grupo casero y recibir tu palabra semana a semana y ser ayudado, y ser liderado, ser ministrado por tu palabra a través de una casa con un líder que me ayude. Gracias, Señor, te doy, porque tú, Señor, levantaste esta estrategia para este tiempo, en el nombre de Jesús. Ahora tú con tus palabras le vas a dar gracias. Dile: gracias, Señor, por la célula donde estoy. Dile al Señor: gracias por tener un líder que me ayuda. Los líderes digan: gracias porque has abierto hogares donde podemos predicar tu palabra. Gracias, Señor, por tener hermanos a mi alrededor. Dígale: gracias por tener gente a mi alrededor, por tener hermanos, hermanas que me ayudan, personas que están allí cubriéndome. Dale gracias al Señor. Gracias por todo lo que han hecho los líderes sobre mi vida. ¿Cuántos dan gracias, Señor, por sus líderes? Aleluya, gracias por los líderes. Gracias, Señor, por tener hombres, mujeres que se dedican al trabajo de tu obra, Señor, que sostienen allí tu palabra en las casas donde el enemigo, Satanás, no puede golpear, Señor, a los que están cubiertos. Satanás no puede golpear a los que verdaderamente están allí, Señor, siendo ayudados y ministrados. Lo declaramos esta mañana, Señor. Lo creemos con todo nuestro corazón, Padre, en el nombre glorioso de Jesús. Continúa con nosotros, Señor, y cada casa que se va a abrir este año sea un hogar que lleve bendición a esos barrios, a esas poblaciones, a esas villas, donde quiera que tú nos pongas, Señor. Iremos a llevar la semilla de tu palabra. El reino se establecerá, Señor, en nuevos barrios, y nuevas cosas sucederán en esas familias. Gracias, Señor, en esta mañana. Te bendecimos, Padre, en el nombre glorioso de Jesús.